perpendicular a este eje, perdón, que tiene la dirección del eje de las Y, y voy a dibujar una circunferencia, vamos a suponer que para allá es la dirección de la corriente, voy a dibujar una circunferencia en el plano ZX, esta es una circunferencia en el plano ZX. Entonces voy a aplicar, para saber a qué es igual el campo del hilo, voy a aplicar la ley de Ampère. Entonces fíjense, yo sé que la circulación del campo magnético es igual a μ0 por la suma de la corriente, que acá tengo una sola corriente I. Una sola corriente I que tiene la dirección del eje de la I. Bien, entonces asumo que el campo magnético es constante porque equidista del hilo, y que forma el mismo ángulo con el diferencial de L, entonces esto me va a quedar B por la longitud del contorno, que es 2pi por R, suponiendo que esto sea R. Esto es igual a μ0 por I, y de acá yo puedo decir que B es igual a μ0 por I sobre 2pi por R, que era la expresión que habíamos visto en la clase pasada y que habíamos visto hace un ratito. Pero es calculando el campo magnético usando la ley de Ampère. Bien, esto es lo que estábamos diciendo recién. También esa integral, digamos, esa circulación va a ser independiente de la forma de la trayectoria. Quiere decir que si yo tengo, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, tengo este hilo perpendicular al plano que dibujé. Tengo este hilo que lleva corriente perpendicular a ese plano que está dibujado ahí. Y tomo esta trayectoria circular que había dibujado hoy, o si tomo esta trayectoria con forma de triángulo, por ejemplo, así, ahí, o esta trayectoria toda dibujada, todas esas trayectorias que yo estoy dibujando están en el plano ZX, o esta trayectoria de acá, esta trayectoria así, por ejemplo. Y sobre cada una de esas trayectorias hago esta cuentita. Para cualquiera de esas trayectorias que están ahí, esta cuenta de acá, que es la circulación, me va a dar igual a μ0 por I. La circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a μ0 por la suma de las corrientes que atraviesan la superficie definida por ese contorno cerrado. Fíjense, lo dije despacio como para que lo entiendan bien. La circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a μ0 por la sumatoria de las corrientes que atraviesan la superficie definida por ese contorno cerrado. Por ejemplo, la superficie definida por el contorno cerrado de color celeste es esta superficie de acá. La superficie definida por el contorno cerrado de color naranja es esta superficie de acá. La superficie
generada por el contorno cerrado de color verde es esta superficie de acá. Toda esta superficie rayada que yo le dibujé están dibujadas en el plano ZX. Fíjense que en todos los casos es la misma corriente que la atraviesa. Ahora, como les dije hoy, la ley de Ampère se puede usar para calcular campos magnéticos en situaciones de alta simetría. Entonces, ¿cuál de estas tres trayectorias cerradas ustedes podrían usar para calcular el campo magnético? Y usaría la de color celeste, porque es la única que cumple que B valga lo mismo, y que forme siempre el mismo ángulo con el elemento de contorno diferencial de él. Las otras no. La otra va variando el valor de B, entonces hace difícil que se pueda calcular esa integral. Por eso dice, esta formulita dice la sumatoria de las corrientes enlazadas por el contorno cerrado, o como yo le decía recién, la suma de las corrientes que atraviesan la suma de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado. Dice acá José, si esas superficies bien raras, ¿son posibles producirlas o solo las uso para decirnos que son cerradas? Solo lo usé para mostrar que esta cantidad, José, es independiente de la forma de la superficie, de la forma del contorno. Depende de lo que encierren solamente. No es que si yo aumento el contorno, la circulación va a aumentar. La circulación para cualquiera de esos contornos que vimos va a valer lo mismo porque todos esos contornos están enlazando la misma corriente. No sé si José Gonzalito, si te quedó bien claro. Bien, sigamos. Yo Gonzalito porque está José Tanure también, el otro José que suele hablar. Si las corrientes no están confinadas en un hilo, sino que están distribuidas, la forma de la ley de Ampère toma esta forma de acá. Donde acuérdense que esto es la forma de definir la corriente usando el vector J, que era el vector de densidad de corriente. Bien. Eso en el caso de que las corrientes no estén confinadas en un hilo, sino que, por ejemplo, como en el caso que vamos a ver ahora, tienen una corriente que circula por un conductor, digamos, de radio R. No es un hilo, sino que es un conductor. Y yo quiero usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético adentro y afuera. Fíjense, dice, el problema dice, por un conductor cilíndrico macizo de radio R igual a 1 milímetro, circula una densidad de corriente J igual a C por R. Acuérdense que la densidad de corriente se mide en amperes sobre metro cuadrado. Y R minúscula está comprendido entre 0 y R, o sea, hay densidad de corriente dentro del conductor. Determinar el valor y la unidad de la constante C si la corriente total que transporta el conductor es de 0,3 amperes. Y después dice el campo de inducción magnética en el interior y en el exterior. Entonces, esa primera parte, que la voy a escribir, ustedes seguramente tienen la hojita, esto para no estar saltando de lugar en lugar, pero vamos a hacer así. Entonces tienen una densidad de corriente J que es igual a C por R. Tienen de datos cuánto vale el radio y cuánto vale la corriente total. Y tienen que calcular la incógnita es cuánto vale la constante C. Esta es la incógnita. Bien,
Entonces, ustedes saben que la relación entre la corriente y la densidad de corriente es que la corriente es igual a la integral de J por diferencial de S, o dicho de otra manera, el flujo de J a través de S. Bien, ¿qué era lo que mostraba el dibujito? Mostraba un conductor en forma de cilindro. Entonces, la superficie, que es esta, sería 2pi, 2pi nada. La superficie es pi por r al cuadrado, y el diferencial de S es igual a 2pi por r diferencial de r. Fíjense que J, al tener esta forma, J me está diciendo que J vale 0 en el medio del conductor y va aumentando a medida que yo me voy moviendo hacia afuera. De hecho, por ejemplo, J acá tiene ese valor y J acá va achicándose hasta que J vale 0, después J acá vuelve a crecer a medida que yo me voy moviendo hacia afuera del conductor. Entonces, J varía linealmente, es lo que le está diciendo acá. Entonces, para hallar la constante C, tengo esta relación de acá. El elemento de superficie sería un vector que va para allá en la misma dirección que J. Entonces, tengo que la corriente es igual a la integral de J, que sé que es C por R. Y el diferencial de superficie, que es 2pi por R diferencial de R, y esto calculado entre 0 y R, que es el radio del conductor. Acuérdense que esto es dato y también la corriente es dato. Entonces, con esa información, yo puedo resolver esta integral. Tengo que I es igual a C por 2pi por la integral entre 0 y R de R cuadrado diferencial de R. Esta integral es R cubo sobre 3. Y de acá pueden decir ustedes que la constante es igual a 3i sobre 2pi r al cubo. Tienen este dato en el problema y tienen el dato del radio. Fíjense que el resultado o las unidades de la constante C van a ser amper sobre metro cúbico, que es coherente, digo, ¿no? Es coherente. ¿Por qué es coherente? Porque si J, las unidades de J son amper sobre metro cuadrado, este que es amper sobre metro cúbico, por este que es metro, me va a quedar amper sobre metro cuadrado, que es unidad de densidad de corriente. Ese con la parte de la determinación de la constante C en ese problema. Luego, ¿cómo hago para calcular el campo magnético en el interior y el exterior del conductor? Uso la ley de Ampère. Entonces, supónganse que ese es el conductor de radio R,
Y esta es un contorno cerrado dibujado dentro del conductor. En ese contorno, acuérdense que J está apuntando hacia afuera, o sea, J estaría teniendo esta dirección. Y la corriente también estaría yendo, las partículas se estarían moviendo también para el mismo lado que J. Entonces, si J tiene esa dirección, vamos a tener un campo magnético que va a tener esa dirección, y el elemento de contorno va a tener esa dirección que está ahí dibujado en verde. Entonces, ¿qué voy a poder decir? ¿Qué voy a poder decir? Si yo aplico la ley de Ampère, acá, yo digo que acá voy a comenzar. La circulación, vamos a cambiar de color. Es decir, que la circulación del campo magnético es igual a mu0 por la integral de J por diferencial de S. Diferencial de S. Esta primera parte de la ley de Ampère, fíjense, el contorno circular, campo magnético constante, va a ser igual a B por 2pi por R, donde R, acuérdense que es el radio, R minúscula del contorno cerrado, y esto es igual a mu0 por la integral de C por R por 2pi R diferencial de R, y esto calculado entre 0 y R minúscula. ¿Por qué entre 0 y R minúscula y no entre 0 y R mayúscula? Porque a mí me interesa la corriente encerrada por ese contorno cerrado. Y la corriente encerrada está en esta parte, no en esta parte de por acá. Por eso esta integral es entre 0 y R. Muy parecido a lo que ustedes tenían cuando analizaban la ley de Gauss. Entonces, acá de una, como son constantes, puedo cancelar este 2pi con este 2pi de acá. Y me va a quedar que el campo magnético por R es igual a mu0 por C, que es otra constante, por R al cubo sobre 3, que es el resultado de la integral, esta integral que me queda acá, que es integral de R cuadrado diferencial de R entre 0 y R, esto es igual a R al cubo sobre 3. Entonces, mu0 por C, que es otra constante, por R cubo sobre 3. Acá puedo cancelar este R con este R de acá y me queda al cuadrado, y voy a tener que B es igual a mu0 por C por R cuadrado sobre 3. Este es el campo magnético interno. O sea, que el campo magnético hasta R crece así, como una parábola. Anoten en alguna parte esta expresión. Y eso es adentro. ¿Qué pasa ahora cuando yo hago la cuenta y calculo el campo magnético afuera? Cuando yo calculo el campo magnético afuera, este sigue siendo el radio R, pero este es el radio de la trayectoria R minúscula. Cuando estoy parado afuera, el campo magnético
apunta en ese sentido, el diferencial de L tiene ese sentido, y de vuelta tengo que aplicar la ley de Ampère. La única diferencia entre este caso y cero mayúscula. ¿Por qué? Porque la corriente Profesor, ¿puede cerrada repetir lo por que el dijo? contorno cerrado, sí, 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 porque ¿Puede repetir lo que veis dijo? que Sentí como ahí que le se escuchó cortó. mal. Le decía que, sí, 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 le decía que a lo largo de esta trayectoria V es constante, ¿eh? El elemento de contorno diferencial de L tiene la misma dirección y sentido que V, y el campo, si yo quiero usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético, es igual que en el caso anterior, pero en vez de ser este integral entre 0 y R minúscula, es entre 0 y R mayúscula. ¿Por qué? Porque la corriente está solamente confinada en esta región. ¿Mm? La corriente, acuérdense que viene moviendo así las partículas de carga. Se calcula entre 0 y R. Y acá va a cambiar en algo, digamos, esta expresión, sigo acá. Esto significa que V por R es igual a mu 0 por C por R al cubo, ya que V el externo es igual a mu 0 por C por R al cubo sobre 3R solo. Es decir, que el campo cuando estoy afuera me empieza a decrecer así. Esta expresión que vimos acá es la del campo interno, crece con R cuadrado, y esta la del campo externo que decrece con R. ¿eh? Bien, seguimos. Borro todos los dibujitos, a la 1, a la 2 y a la 3. Este es un ejercicio que van a ver en la guía, pero que yo le puse acá para que quede un poquito más clarificado lo que vimos de ley de Ampère. Bien, el sentido de las corrientes, porque van a tener corrientes que salen, por ejemplo, como la 1 y la 3, y corrientes que entran como la 2. Entonces, ¿cómo yo hago para saber en el cálculo de la integral, cuando tengo la sumatoria de las corrientes, cuáles son positivas y cuáles son negativas? Entonces, cuando el sentido de integración, que es el que están mostrando la flechita acá, es como este, que están viendo ustedes acá, las corrientes que salen van a ser las que son tomadas positivas, y las corrientes que entran son las que son tomadas como negativas. Para que ustedes se den una idea, si ustedes ponen la mano alrededor del contorno cerrado, es decir, si al colocar la mano sobre el contorno, parece la mano, la integración la hacen con ese recorrido. Estas corrientes, las que coinciden con el pulgar, van a ser las que son tomadas como positivas, y las otras son las que van a ser tomadas como negativas. Por eso, en esta de acá, en esta circulación, en este cálculo de la circulación, el diferencial de L tiene
esta dirección, en este contorno, y todas las corrientes que al poner los dedos como el diferencial de L, me apunten en el mismo sentido que el pulgar, van a ser tomadas como positivas y las que no van a ser tomadas como negativas. Por eso, I1 y 3 en esta relación de acá son tomadas como positivas e I2 son tomadas como negativas. ¿Mm? Bien. Lo que muestra acá la figura es un solenoide. Un solenoide, básicamente, es como un resorte. O sea, acá, ¿qué es lo que está mostrando esta figura? Está mostrando la sección transversal de un solenoide cortado a lo largo. Pues una bobina así, ¿eh? ¿Mm? Por la que está circulando corriente. ¿eh? ¿Mm? Y lo que hago es cortarla en el medio. O sea, lo corto con un plano. Entonces lo que ustedes están viendo es, por este lado entra corriente, por este lado sale, se vuelve a meter por acá, sale por este lado, se mete por acá, sale por este, y va pegando la vueltita. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la idea de esta gráfica? ¿Mm? Sí, sí, sería como una bobina que se le corta por la parte Eso, de largo. exactamente, eso. ¿Mm? Entonces, el campo magnético dentro de la bobina va a tener esta dirección del punto A hacia el punto B. Porque yo les había dicho, acuérdense que un solenoide es como una sucesión de espiras. Habíamos visto que una espira tiene su campo magnético perpendicular a ella y que el sentido del campo magnético yo lo sacaba usando la regla de la mano derecha. ¿eh? Ponía el pulgar en el sentido de la circulación de la corriente y la dirección de los dedos me dice para dónde va el campo magnético. Si ustedes hacen lo mismo acá, le va a dar que el campo magnético que es generado por cada una de estas espiras tiene la dirección del eje del solenoide. Entonces, defino un contorno cerrado a través del cual yo voy a calcular la circulación del campo magnético. Entonces, yo lo voy a ir haciendo acá. La circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a μ0 por la suma de las corrientes que enlaza. ¿Cuál es la trayectoria cerrada? Esta trayectoria de color rojo que está dibujada acá. Esa es la trayectoria cerrada. Y fíjense que encierra esta corriente, esta, todo este montón de pedazos del alambre, digamos, son las corrientes que encierran. O sea, van a ser μ0 por n corrientes. Acá hay un total de n entre este punto y este hay n alambres. Por eso es n por i, porque encima todas están apuntando para el mismo lado. Bien, este contorno cerrado yo lo voy a descomponer como la circulación de B, la circulación de B por diferencial de L entre A y B, más la circulación de B diferencial de L entre B y C, más la circulación de B diferencial de L entre C y D, más la circulación de B diferencial de L
entre D y A. ¿Mm? Bien, esto es igual a mu0 por n por i, de acuerdo a lo que habíamos dicho más arriba. ¿Mm? Ahora, fíjense, el campo magnético diferencial de L en esta trayectoria tiene la misma dirección y sentido, digamos, ¿no es cierto? Es decir, esto me va a quedar como el campo B por la integral de diferencial de L, si a esta cantidad, que acá figura como B menos A, lo llamamos L, podemos escribir como B por L directamente esto. B por L. Luego, fíjense la dirección de B y fíjense la dirección del diferencial de L acá. ¿Qué ángulos forman los 90 grados, diferenciales? 90 grados. Entonces, este término se anula. se, se cancela, También digamos. se anula el otro. Lo mismo este otro término de acá. Y fíjense, lo que voy a hacer con el segmento CD, como es independiente de la trayectoria, el valor de la circulación, este segmento CD lo voy a llevar lo más alejado posible del solenoide. Lo voy a trasladar a infinito. ¿Eh? Si este segmento CD lo llevo hasta infinito, ¿cuánto vale el campo que genera este solenoide en el infinito? ¿Cero? Cero, ¿no es cierto? O sea, el segmento CD lo alejo, total sigue siendo el mismo contorno que sigue cerrando la misma cantidad de corriente, pero llevo este segmento CD a infinito donde el campo va a valer cero. Entonces, este término de acá es igual a cero porque B de infinito es igual a cero. ¿Eh? Entonces, fíjense que me queda B por L es igual, o sea, más 0, más 0, más 0 es igual a mu sub 0 por n por i. O que D es igual a mu 0 por n sobre L por i. ¿Mm? Por i, yo por ahí le pongo I minúscula, por ahí le pongo I mayúscula, pero acá estaba escribiendo con I mayúscula, así que queda mu 0 por n sobre L por i. Ahora, a la cantidad n sobre L se la suele llamar con la letra n minúscula y es lo que se llama densidad de enrollamiento. La densidad de enrollamiento es la cantidad de espiras por unidad de longitud. N sobre L se llama densidad de enrollamiento y representa la cantidad de espiras por unidad de longitud. Supóngase que esto midiese 1 metro, por ejemplo, y yo tendría acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 espiras por 1 metro, por ejemplo. 20 sobre metro sería un valor de una densidad de enrollamiento. Entonces, esto me va a quedar igual a mu0 por la densidad de enrollamiento por i. El problema le puede dar como dato la densidad de enrollamiento, o le puede decir que hay 20 espiras en 1 metro de solenoide, por ejemplo. ¿Eh? Y a partir de ahí ustedes sacan la n minúscula, por ejemplo. O decirle que hay 100 espiras en 2 metros de solenoide. Entonces ahí va a ser 50 sobre metro, la densidad de enrollamiento. Bueno, ahí está lo que estábamos viendo recién. Voy a borrar lo que yo escribí, porque está lo mismo que yo hice, está acá, con una letra mucho más linda que la que yo le hice recién. ¿Mm? Bien, sigamos. Es decir,
el campo magnético en el interior de un solenoide es constante. ¿Mm? Ese es el solenoide que yo le decía hoy, que era más parecido a una barra o a un imán. ¿eh? Eh, y acá está también lo que le decía, depende de la permeabilidad del material que llena el interior, el campo magnético del solenoide, ¿eh? Y depende del número de espiras por unidad de longitud. Entonces, en el caso de meter un clavo o un pedazo de hierro dentro de ese solenoide, el campo magnético aumenta porque la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos que se dejan en ese tipo de materiales es mucho más grande que la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío. Ahí está de vuelta el campo magnético de un solenoide, que es muy parecido al de un imán. Fíjense cómo las líneas de campo magnético continúan en el interior, que era lo que yo les decía en algún momento, que son líneas cerradas, ¿eh? Porque no tiene fuente ni sumidero. ¿Mm? Bien, esta es otra configuración. La bobinita esa que le estaba mostrando hoy, se llama toroide, la forma geométrica. Básicamente es un solenoide unido en los extremos. ¿Eh? Y fíjense que acá muestra cómo viene la corriente y cómo va saliendo. Va enrollando, digamos, y se cierra por los extremos. Por eso le digo, es como un solenoide unido por sus extremos. Entonces acá hay diferentes regiones en las cuales yo puedo calcular el campo magnético. Puedo calcular el campo magnético acá, puedo calcular el campo magnético en el interior del solenoide, o puedo calcular el campo magnético fuera del solenoide. Fíjense que acá muestra esta trayectoria que es un contorno cerrado, ¿eh? Que es a través del cual yo voy a calcular la circulación del campo magnético. Acuérdense que en este caso, este solenoide se comporta, digamos, como si yo tuviese una sucesión de espiras a lo largo de un círculo, digamos. ¿Se entiende este dibujo? Ya le digo, es como un solenoide unido a los extremos. Lo que yo tengo cuando los uno es un toroide. Entonces es como que estas espiras, digamos, acá estaría una espira circular, acá hay otra espira circular, ¿eh? Acá hay otra. ¿eh? Entonces, ¿por qué les digo, le hablo de las espiras? Porque la idea es que me digan ustedes, si yo tengo, por ejemplo, un punto interno, este punto de acá, por ejemplo, este punto de acá, ¿cuál sería la dirección del campo magnético en este punto? Sería, a ver, sería así, así, como este segmento que estoy dibujando, esta sería la dirección del campo como A, la dirección del campo magnético sería como esta línea B, o sería perpendicular al plano formado por esta dos, que sería C. ¿Como cuál? Acuérdense, una espira tiene el campo magnético, circule para allá o para allá, la dirección del campo es perpendicular al plano de la espira. ¿eh? Luego, si yo tengo una espira acá, que ahí está vista en perspectiva, y se hace la analogía de esta espira circular con esta espira circular,
¿Sería como A, como B o como C la dirección del campo magnético? Como sé. ¿Como C? Acuérdense, C es ¿Cómo ves perpendicular sería? como B, exacto, como B, Ah, fantástico, buenísimo chicos, como B, me quedo tranquilo porque lo fueron entendiendo. ¿Mm? Bien, vamos al calculito ahora. Entonces, yo voy a dibujar una trayectoria cerrada, como esta de color rojo, acá. Esta es mi trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular el campo magnético a lo largo de esta trayectoria de radio R. ¿Mm? Ahí. ¿Mm? Entonces, usando la ley de Ampère, yo digo la circulación del campo magnético es igual a mu0 por la suma de las corrientes. De acuerdo a lo que ustedes están viendo acá en este dibujo, ¿cuántas corrientes están atravesando esta área de acá? ¿No se escuchó? ¿Cuántas corrientes están atravesando acá? esa área ninguna. Ninguna. Entonces, esto va a ser igual a cero, como la longitud del contorno no puede ser nula, lo que es nulo Es el es campo. el... ¿eh? Ahora, imagínense que esa trayectoria cerrada yo la elijo afuera. Ahí, por ejemplo. Ahí. ¿Mm? Y vamos a poner acá para R menor que A. ¿Mm? Ahora voy a volver a hacer la misma cuenta de B diferencial de L, mu0 por la sumatoria de las corrientes. Entonces, ahora, esta área de acá, ¿está siendo atravesada por corrientes? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque fíjense, por acá está entrando y por acá sale. Por acá entra y por acá sale. Por acá entra y por acá sale y así a lo largo del contorno. Pero acá, ¿qué es lo que voy a tener? Que voy a tener que la suma de las corrientes que entran menos la suma de las corrientes que salen, como los dos tienen el mismo valor, esta cantidad va a ser cero y el campo magnético va a ser igual a cero para R mayor que B. Para un punto externo tampoco hay campo magnético. ¿Eh? ¿Y qué pasa en el medio ahora cuando yo quiero hacer la cuenta? ¿Eh? Fíjense que en el caso del medio, que sería esta trayectoria que está punteada de color rojo, ¿eh? En esa trayectoria yo voy a tener que la circulación del campo magnético es igual a la sumatoria por mu0, digo, ¿no es cierto? Mu0 por la sumatoria de las corrientes. Y acá hay corrientes, está esta, está esta, está esta, está esta, está esta. ¿Eh? Voy a tener mu0 por n por i. Por la cantidad de corrientes por i. El contorno de esta trayectoria, o sea, yo voy a asumir, como dijimos hoy, que el campo magnético tiene esta dirección y que es constante. En realidad, el campo magnético está apuntando, en cualquier punto, está apuntando para aquel lado. ¿Eh? Así.
en el interior del solenoide. Entonces, campo magnético constante, el diferencial de L va a tener la misma dirección del campo, esto va a ser igual a D por 2pi por R, R vendría a ser este radio de acá, es igual a mu0 por N por I, de manera que B es igual a mu0 por N por I sobre 2pi por R. En principio, este sería el campo magnético en el interior de un solenoide. Esto sería entonces, para aclarar, esto sería para R comprendido entre A y B. Lo que se suele hacer, lo que se suele hacer en el caso de los solenoides, como fíjense que esto depende de R, lo que se suele hacer, se suele dejar expresado en función del radio medio del solenoide. El radio medio del solenoide sería el radio A más el radio B dividido 2. Entonces, vuelvo a repetir, el campo magnético en el interior de un solenoide se suele dejar expresado en función del radio medio, que sería, en este caso, A más B dividido 2, ese me da el radio intermedio, de manera que me queda que el campo en el interior de este toroide, no solenoide, toroide, mu0 por N por I, sobre pi por A más B. De manera de tomarlo como un campo magnético constante. Bien, pregunta. ¿Cuánto vale? A ver si me pueden responder. ¿Cuánto vale el flujo del campo magnético a través de esta área de acá? ¿Cuánto vale el flujo del campo magnético a través de esa área de ahí? No le estoy preguntando circulación, ¿eh? Le estoy preguntando flujo del campo magnético a través de esta área. ¿O cómo podrían hacer para calcularlo? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas líneas, sabiendo que el campo magnético tiene esta dirección que yo le estoy dibujando acá, las líneas de campo magnético son tangente a este contorno? ¿Cuántas líneas de campo magnético hay atravesando esta área de contorno verde? ¿Cuántas hay?
tuc, 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 tuc. Chicos, o se fueron todos, me dejaron más solo que loco malo, o no se escucha lo que estoy preguntando. Yo lo escucho, profe, pero sinceramente no lo pude seguir. Fíjate, mirá, si vos, mirá, Bruno era el que me estaba hablando. No, Martín soy. Martín. Mirá, Martín. Si vos tenés, a ver si puedo hacer otro dibujito, a ver. Parece que soy el único que está conmigo, así que vamos a ver. Mirá. Si vos tenés este, que es el contorno ese de color rojo que lo estaba mostrando en el dibujo, y tenés que el campo magnético va hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Cuántas de estas líneas, cuántas de estas flechas están atravesando esta superficie de acá? No, ninguna, profe. Ninguna. Entonces, ¿cuánto vale el flujo? 0. 0. ¿Eh? Esta situación de acá, que ahora se borraron todos los dibujos, pero esta situación de acá, donde yo le decía recién que calculen el flujo del campo magnético, suele ser una pregunta de parcial. ¿Eh? Si no tiene el alumno idea de flujo, no lo va a responder. Si no sabe básicamente para dónde apunta el campo magnético o la dirección del campo magnético dentro del solenoide, tampoco la va a poder sacar. Por eso le había dicho, le había preguntado cuál era la dirección del campo magnético en el interior, asumiendo que eran un conjunto de espiras sucesivas, digo, ¿no? ¿Eh? Bien. Vamos a sacar la cámara, no es necesario que ya me vean. Y bueno, esta parte ya la vamos a ver la clase que viene. Vamos a cortar acá. Vamos a verla el martes, lo que nos queda una colita de esta unidad, pero vamos a cortar acá, porque ya están quedando muy poquito también, y como le dije, hoy estuve tomando examen, y estoy medio liquidator, dijo. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Sí, profe. Que tengamos buen fin de semana. Igualmente, chicos, que pasen bien. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe.